La plaga de langostas es nuestro tema. Éxodo capítulo 10, versículo 13 al 15, la palabra de Dios nos dice: Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Las 10 plagas de Egipto es uno de los relatos más impactantes en el proceso de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, por la que ellos pasaron por un periodo de 400 años. Estas plagas que Dios envió sobre Egipto sirvieron como señal de su poder y juicio contra el faraón y los dioses egipcios. La plaga de langostas que hoy nos ocupa se narra en Éxodo 10, del 1 al 20. El faraón y su pueblo fueron advertidos acerca de lo que se avecinaba, pues Dios ha de dar al pecador, por muy perdido que esté, las evidencias de su existencia y de sus intenciones de proporcionarle la oportunidad de salvarle, para que cuando éste le niegue, aun sabiendo de su bondad y amor, no tenga excusa en el día de su juicio inminente. Esta plaga, como las demás, no solo tuvo una función punitiva, o sea, de castigo, sino también pedagógica, revelando aspectos fundamentales del carácter divino y del plan de redención. El propósito de Dios al libertar a Israel de la esclavitud era mucho más que un asunto político. Era algo que tenía un significado espiritual universal y eterno. La nación de Israel fue escogida por Dios porque Él tenía planeado salvar al hombre pecador. Y esto solo era posible por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, el cual habría de nacer de una familia judía. Y sería precisamente dentro de la nación de Israel que el Mesías daría su vida en una cruz para la salvación de la humanidad. Esta es la razón por qué todo lo que tiene que ver con los hebreos tiene una importancia capital en la historia bíblica y también en la historia universal. En este sermón exploraremos, como lo hemos hecho ya en las anteriores plagas, el significado de la plaga de langostas, que es la 8ª plaga, y lo vamos a ver desde 3 perspectivas distintas: para los egipcios, para los israelitas y para nosotros hoy. Y al analizar estos 3 enfoques, podremos comprender con mayor profundidad los principios espirituales y morales que emanan de este evento bíblico. Veamos entonces estos 3 aspectos importantes. Primero, significado de la plaga de langostas para los egipcios. La plaga de langostas representó una de las más devastadoras manifestaciones del juicio de Dios sobre Egipto. La langosta, una especie de saltamontes, es herbívora y se alimenta de plantas. Y sucede que cuando las langostas actúan como enjambres, pueden devastar grandes áreas de cultivos, causando hambruna y desgracia. En una región cuya economía dependía en gran medida de la agricultura, la llegada de enjambres de langostas significaba la destrucción absoluta de los medios de subsistencia. En Éxodo 10:5 se anuncia que las langostas cubrirán la faz de la tierra.
hasta que no se pueda ver el suelo, y consumirán lo que quedó del granizo, es decir, los pocos recursos que habían sobrevivido a la plaga anterior. Este juicio divino ponía en peligro directamente la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de Egipto. Pero por encima del impacto económico, la plaga de langostas tenía un componente espiritual. Los egipcios adoraban a diversos dioses relacionados con la fertilidad de la tierra y la agricultura, como Osiris, por ejemplo, el cual estaba vinculado al Nilo y a la vegetación. La incapacidad de estos dioses para proteger al pueblo egipcio de la devastación de las langostas era una demostración clara de su impotencia ante el poder del Dios de Israel. Así que esta plaga socavaba la teología egipcia y desenmascaraba la falsedad de su religión. Es bueno recordar que cuando Moisés apareció la primera vez delante de Faraón, las palabras de Faraón fueron las siguientes: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Es evidente por la actitud desafiante de Faraón que él ignoraba en verdad quién era Jehová. Y por esto Dios le muestra en cada una de las plagas que Él es el Dios Todopoderoso. En este punto, Jehová había ya demostrado con creces que Él era más grande que todos los dioses de Egipto juntos, ya que Él es el único Dios verdadero, según dice Isaías 44, versículos 6 al 8. Como vemos, la obstinación de Faraón, lamentablemente, es la norma de su conducta en las plagas de Egipto. Tal como lo hizo en Éxodo 8, 25 al 26, en Éxodo 10, del 8 al 11, entonces trata de negociar con Dios y sugiere que algunos vayan al desierto a adorar a Dios, pero con la condición de que las mujeres y los niños se queden en Egipto. Pero Moisés le dice que no es posible que esto suceda, pues todos deben salir de Egipto para siempre. Y a esta demanda de Dios que transmite Dios a través de Moisés, el faraón de forma impertinente dice que no será posible cumplir esa demanda. Y estas son sus palabras: no será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Éxodo capítulo 10, versículo 11. Entonces nos damos cuenta cómo Dios advierte al faraón que si no se humilla, ha de venir sobre Egipto una plaga de langostas como nunca en su vida había visto. Pero el faraón no tenía intenciones de someterse a la voluntad de Dios. Dice la Escritura: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Bueno, como Faraón, muchas personas se mantienen con esa misma actitud delante de Dios. Vemos en Éxodo 10:1 que Dios dice que Él mismo endureció el corazón de Faraón. Y de esta manera lo que hace Dios es recordarnos que esto es algo que el propio Faraón se lo buscó, pues él mismo mantuvo esta actitud rebelde contra Dios desde el principio hasta el final. Así como leemos en Éxodo 9:34, por ejemplo, que dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Así que Dios lo que hace es permitirle a este hombre que dé riendas sueltas a su osadía constante de enfrentarlo. Aunque sus propios siervos le ruegan que libere a los israelitas, Faraón persiste en su rebeldía. Dice la Escritura: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios.
¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Éxodo 10:7. Y esta actitud endurecida sirve como un testimonio del orgullo humano frente a la soberanía divina. En definitiva, el significado de esta plaga para los egipcios no solo fue la pérdida material, sino también el enfrentamiento con un Dios verdadero que desafiaba sus creencias y su poder humano. Después de ver la realidad, Faraón entonces trata de hacer lo mismo que vimos en Éxodo 9:27 al 28. Él hace entonces una falsa confesión de fe. Dice la Escritura: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Éxodo 10:16 y 17. Decimos que es una falsa confesión porque tan pronto se vio librado de la plaga de langostas, de nuevo entonces endureció su corazón y no dejó ir a los israelitas. Éxodo capítulo 10, versículo 20. Veamos ahora el significado de la plaga de langostas para los israelitas. Para el pueblo de Israel, la plaga de langostas tuvo un significado profundamente instructivo y esperanzador. En primer lugar, era una demostración visible del poder de su Dios, Jehová, quien no solo oía su clamor, sino que intervenía directamente en la historia para rescatarlos. Cada plaga, incluida la de las langostas, servía como una señal tangible de que Dios estaba actuando a su favor. Recordemos que Dios declara que ha endurecido el corazón de Faraón para mostrar sus señales y para que Israel cuente a sus descendientes las maravillas que Dios hizo. Mire cómo lo dice la Escritura. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Éxodo 10, versículos 1 y 2. Esta dimensión pedagógica es crucial. El Dios de Israel quería que su pueblo no olvidara jamás lo que había hecho por ellos. La memoria colectiva del pueblo debía construirse entonces sobre la base de estas intervenciones divinas. La plaga de langostas entonces no solo era una acción de juicio contra los egipcios, sino también una lección de fe para los israelitas. Por otro lado, la plaga era también un llamado a la obediencia. Aunque los israelitas eran beneficiarios de la liberación, también estaban siendo preparados para una relación de pacto con Dios. Ver las obras del Señor en Egipto era un anticipo de la responsabilidad que tendrían como pueblo apartado. El poder de Dios no era un espectáculo vacío, sino un compromiso de santidad y fidelidad que el pueblo debería asumir. Además, para los israelitas esclavizados, ver a Egipto humillado por Dios era una afirmación de justicia divina. Durante siglos habían sufrido bajo la opresión de un imperio que ahora estaba siendo juzgado. La plaga de langostas, al igual que las otras, les recordaba que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo y que en su tiempo actúa con justicia. Finalmente veamos el significado de la plaga de langostas para nosotros hoy. En la actualidad, la plaga de langostas puede parecer un evento distante, un evento ajeno, propio de una cultura y contexto distintos al nuestro.
Sin embargo, los principios espirituales que subyacen en este relato continúan siendo relevantes. En primer lugar, la plaga nos recuerda que Dios es soberano sobre la naturaleza y sobre la historia humana. En un tiempo en que muchas personas creen tener el control absoluto sobre su entorno, la historia de Éxodo 10 nos desafía a reconocer nuestra dependencia de Dios. La plaga de langostas también nos habla del juicio divino. Si bien muchos prefieren imaginar a un Dios solo como amoroso y tolerante, el relato bíblico muestra que Dios también es justo y que actúa contra la maldad persistente. La obstinación de Faraón, su negativa a escuchar la voz de Dios, es una advertencia para nosotros. Hoy también corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón frente a las advertencias divinas, ya que por orgullo, por comodidad o por incredulidad, así actuamos. La plaga de langosta nos exhorta a la humildad y al arrepentimiento. Finalmente, la plaga de langostas es una lección sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Así como Él intervino para liberar a Israel, también hoy actúa en favor de quienes le buscan con sinceridad. El llamado es a confiar en Dios, a recordar sus obras y a transmitir esa fe a las nuevas generaciones. Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero el Dios que envió langostas sobre Egipto es el mismo que promete estar con nosotros en medio de nuestras crisis. La plaga de langostas, lejos de ser un mero episodio histórico, es una narrativa rica en significados espirituales y morales. Para los egipcios fue un juicio devastador que expuso la debilidad de sus dioses y la vanidad del poder humano frente a Dios. Para los israelitas fue una señal de la fidelidad divina, una lección de fe y una promesa de liberación. Para nosotros en el día de hoy es un llamado a la humildad, al arrepentimiento y a la confianza en el Dios soberano. Al reflexionar sobre esta plaga, somos invitados a reconocer la mano de Dios en la historia, a vivir con temor reverente y a educar a las futuras generaciones en la memoria de sus maravillas. Dios te bendiga.